Van a ser perdidos inquietud porque la yuca que ellos están consumiendo no era lo que ellos esperaban y les presentó claro lo que eran alimentos que ellos querían. En conclusión, ¿cómo la obra? Toda la yuca que se destina a los talleres, todas las tareas las tocamos con la mía, toda la parte y así quedan todos satisfechos. Es decir, no indica claramente lo que es la condición de cada pueblo y lo que es el valor de beneficios. Entonces, lo que es bueno para un habitante de la capital no necesariamente es bueno para un habitante que conforma una de estas etnias o poblaciones originales. Y yo mismo lo dice. Aquel mismo piensa que nosotros somos pobres porque no tenemos acceso a la televisión por cable. Piensa que somos pobres porque no tenemos acceso a una laptop o porque no tenemos un microondas. Pero en contraparte en la capital, todos trabajan para sobrevivir, ni siquiera para vivir, sino para sobrevivir en condiciones de estrés y de ansiedad. Sin embargo, nosotros vivimos en armonía con el medio ambiente. Tenemos todo lo que la naturaleza nos ha proveído, de tal modo que la naturaleza para nosotros es un gran supermercado. De aquí traemos todo lo que requerimos para consumir, cazamos, pescamos y recolectamos. A su vez, la naturaleza es una gran botica de la cual extraemos las plantas medicinales para tratar nuestras enfermedades. Y es una gran ferretería de la cual extraemos los materiales para construir nuestras viviendas. En síntesis, ¿quiénes son pobres? Nosotros que tenemos todo y vivimos en armonía con la naturaleza, o los que supuestamente se consideran civilizados viven en las ciudades y viven en situaciones de ansiedad, de angustia y de estrés por tratar de sobrevivir en un medio tan duro como es la capital. Entonces hay que revalorar lo que es el concepto de desarrollo. A su vez es importante la interculturalidad porque genera políticas de convivencia nacional y porque es alternativa a la integración cultural que obstaculiza el desarrollo. Es decir, la interculturalidad debe proceder a garantizar la unidad del país dentro de lo que es la diversidad. A su vez, reconoce el pluralismo cultural como aporte estratégico al desarrollo y fortalece identidades locales como mecanismo para evitar la culturación o la imposición de la cultura dominante. Esto es lo que sucede actualmente con los hijos de los migrantes de la zona andina. Gran parte de los hijos migrantes ya no quieren participar en las costumbres tradicionales de los padres, no quieren hablar de ellos, no quieren hablar de más, no quieren hablar de su conmigo. Si ustedes van a pasear por Cantaraya, que es la comunidad amazónica más grande de Chiriós, en la capital, se ubica frente a van a ver que ya estos descendientes de chipigos, de tercera generación, ya no quieren hablar en su lengua, prefieren que sea la usanza occidental, cortar su Blackberry, pero dejando de lado también lo que son sus costumbres, sus danzas, sus tradiciones y su cosmovisión. Igual ocurre con muchos migrantes que asentados en la capital tienen descendencia y sus hijos ya no quieren hablar inglés, pues porque lo ven como una lengua que no es reconocida o que genera cierto desprestigio social, digamos, entre comillas, y que termina por marginarlo socialmente. Eso se llama la aculturación, la imposición de una cultura dominante, que en este caso sería la cultura occidental. Y la intercultura busca revaluar precisamente los aportes de los diferentes grupos étnicos a través de sus manifestaciones culturales. ¿Pasamos, por favor? Por eso cuando el antropólogo y novelista José María Herrera recibe el premio nacional de cultura, decía en su serie de discursos: no soy un aculturado, porque él reivindicaba su lengua materna, que había sido el quechua. Él aprendió primero el quechua antes que el castellano. Pasamos, por favor. Bajo esta premisa, estos pueblos originarios, pero todos los chiquillos conigos, los abajú, los secoya, los chayagüitas, los juros, los quechualanitas, también son peruanos. Y también tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los ciudadanos. ¿Y cómo hacemos nosotros para reconocer? Respetando su cosmovisión, sus propias formas de vida. No podemos imponer abiertamente una cultura dominante. Y esto lo reconoce la propia Constitución Política del Perú, el artículo 2, inciso 19, que plantea de manera puntual: todo peruano tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Ustedes pueden haber comprobado eso cuando hace años atrás hubo un incidente en el Congreso de la República entre la congresista Marta Gilbert, quien reprochó a Yarazuma por sus aparentes errores ortográficos. Pero no es que estos errores sean tales, lo que sucede es que ella tiene como lengua materna quechua. Yo la veo en castellano, que es su segunda lengua, y no está obligada a hablar con toda la educación del caso. Es como nosotros que somos hablantes
es el castellano y aprendemos a hablar en francés, en inglés o alemán. Obviamente no vamos a dar la perfección porque no es nuestra lengua materna, pero eso fue parte un poco de la soberbia y la arrogancia de la doctora Marta Kirchner, que no reconocía precisamente ese derecho también de esas culturas a expresarse bajo sus propios parámetros. ¿Y cómo hacemos nosotros para respetar y reconocer a estos pueblos, respetar sus formas de vida y su medio ambiente? Es la mejor manera de protegerlos. Así también nosotros podemos reconocer la existencia de otros pueblos que también tienen como visiones diferentes a las nuestras. Un caso puntual con respecto a este punto de vista lo vamos a encontrar con respecto a los llamados pueblos en contacto inicial o en el ámbito voluntario, que son conocidos comúnmente por la gente que no conoce temas antropológicos como los llamados calacos, y que son poblaciones que fluyen entre las fronteras de Perú y Brasil ante el acercamiento de los operarios de la empresa petrolera, vamos al caso puntual del Grupo Petrol Sur, en el 888 de Camisea. Cuando hay este tipo de contacto, estas poblaciones tienden a alejarse y cruzar la frontera. Incluso hay fotografías, hay videos de ONG como Survivor, una ONG inglesa que realmente se llama fotografía de estos pobladores, pero que evitan entrar en contacto con los grupos de operarios, porque en las veces que se ha sucedido este contacto ha habido una serie de mortandad. Como saben ustedes, gran parte de la mortandad que se dio durante la conquista no fue como consecuencia directa de las minas o de las minas, sino de las enfermedades que conocemos los españoles como sarampión, que no se conocía aquí, o como la viruela, puesto que los antiguos peruanos no habían desarrollado defensas frente a estas nuevas enfermedades. ¿Cómo no ocurre con esa población? Lo que para nosotros es algo tratable como un resfrío o como una guerrera para ellos como tal. Y cuando estas poblaciones están en todo el contacto con nosotros, han llevado las enfermedades a sus comunidades, ha habido una gran mortandad. Por eso el Estado garantiza estas reservas de poblaciones en su ámbito voluntario. Nuestra mejor manera de salvaguardar su integridad es respetando su forma de vida y su medio ambiente. Es la mejor manera de proteger. Pasamos, por favor. Este es un mapa de 20 de las 76 etnias que se encuentran en peligro de extinción. Se plantea, de acuerdo a los estándares internacionales, que en peligro de extinción cuando ya existen menos de 600 habitantes. Y aquí viene la pregunta: si la Constitución Política del Perú reconoce su primer artículo que la persona humana es el supremo de la sociedad y del Estado, estas poblaciones también tienen derecho a salvaguardar su propia supervivencia, su propia dignidad. Entonces, si tenemos un programa de protección del mono cholo guaramaría, si tenemos un programa de protección del gallito de las rocas, un programa de protección del oso de anteojos, o un programa de protección de la pava africana, ¿por qué no tenemos un programa de protección de las poblaciones originarias en peligro de extinción, como los paquines, los chanipuros, los narinas, los refígaros? Un caso muy claro son los paquines, una etnia que estuvo sojuzgada por Sendero Luminoso de la Sierra Central, que habían sido prácticamente esclavizados, se dedicaban a labores domésticas, a labores vinculadas a la agricultura, a lavar ropa, y eran usados en condiciones de esclavitud por los senderistas para poder servir de apoyo logístico y que finalmente han sido liberados por las Fuerzas Armadas. Tenemos en segundo lugar a los Chaui, que forman parte de la familia Caguapana. Un caso como tal del Chaui, porque me llama Ocha de Rodríguez, es el señor segundo Alberto Pizarro, él es un representante de la etnia Chaui. El caso puntual de la familia lingüística árabe, Corona Martín, es un caso puntual de un grupo de etnias como los Arazaí, los Toyoeni, los Isandieni, los Zapitieni, los Toyoeni, que se ubican precisamente en la región Madre de Dios, precisamente con los que cruzan la Interoceánica Sur, y ha habido un gran impacto social con respecto a estas etnias, puesto que la Interoceánica Sur no ha hecho adecuadamente un estudio del impacto que iba a tener sobre estos grupos étnicos también en peligro de extinción, que forman parte de la familia lingüística árabe. Tenemos por otro lado a los llamados huitotos, como a los menecas, que forman parte de esta familia etnolingüística. Yo tomé conocimiento de este grupo de los huitotos porque me llamó mucho la atención en el año 2008, cuando en el estrecho precisamente se recrea todos los años lo que ellos reconocen como las llamadas correrías. En las correrías tenían los caucheros, apoyados por otros grupos,
para tomar prisioneros que iban a ser dedicados a la explotación del caucho. Y aquí destacaba la figura de Julio César Arana, que es el personaje central de la novela de Vargas Llosa, El sueño del 70. Hubo tantos desmanes, hubo tanta mortandad, hubo desaparecidos, puestos que se les exigía una cuota diaria de recolección de caucho que se torturaba, se regaba, se les amputaban miembros, en muchos casos eran decapitados, eran descuartizados, e incluso eran asesinados por perros de caza. Y esto lo retrata muy bien Vargas Llosa en su obra El sueño del 70, porque los escándalos llegaban hasta Brasil, y ahí precisamente el cónsul de Gran Bretaña en Brasil, Roger Cárceres, un ciudadano irlandés, fue designado por la corona británica para investigar los abusos de Julio César Arana, el gauchero, conocido también como el socio de Dios. Y sobre esa base hace un informe de Roger Cárceres muy duro, que está vinculado a un texto llamado El Libro Azul, que fue publicado en el año 2011, durante el centenario de la publicación de este informe. Y ahí precisamente se retratan todos los sinsabores de este grupo étnico de agricultores que prácticamente fue extinguido como consecuencia de la labor de los gaucheros.